Licenciado José Guadalupe Hernández, lo saludo como siempre con muchísimo gusto. Mi estimado licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. Como siempre, y a veces es un placer estar aquí con ustedes y compartir con tu auditorio, ¿eh? Licenciado, ¿qué onda con esta fiesta electoral que estamos viviendo, esta algarabía, esta serie de alborotados para aspirar por un puesto de elección popular? ¿De qué se trata? ¿Es de real? ¿Es ficticio? ¿Ya están seleccionados desde antes y nada más hacen puro alboroto? ¿Cómo funciona esto, mi estimado Hay licenciado? de todo eso, ¿eh? Porque estamos viendo algo muy anormal, ¿no? Sí, fíjate que es tremendo el interés de la ciudadanía en participar en las elecciones por los puestos diversos que se tienen, pues, para Ajá. la próxima contienda electoral. Desde regidurías, diputaciones locales, diputaciones federales, la presidencia municipal. Hay mucho aspirante, ¿no? Eso es muy bueno, ¿eh? Porque quiere decir que se ciudadaniza pues ya la contienda electoral, que hay mucha gente que sabe que pudiera tener algunas probabilidades, pero también hay mucho de eso que comentabas ahorita, de que finalmente en las cúpulas de todos los partidos, pues finalmente ahí es donde se pudiera decidir quiénes van a ser finalmente los contendientes, ¿no? Claro. Pero querer ser candidato o aspirar a una candidatura nomás por estar en boga o por estar en el tema de los cafés y todo eso, a mí me parece una irresponsabilidad. Ujú. Yo creo que todo mundo que cumpla con los derechos para poder aspirar a una candidatura puede hacerlo, pero debe de hacerlo de manera responsable, pues saber exactamente para qué vas y qué es lo que quieres hacer y que no se vaya a ver como una vacilada, pues. Ahora bien, que sepas a lo que vas. ¿Lo sabrán, licenciado, la gran mayoría de la Pues gente que anda ahí? desafortunadamente la mayoría no. Y luego otra cosa, los partidos cuando quieren tener votos para no perder el registro, que es lo que más preocupa ahorita, Ajá. pues jalan y mantan a personalidades que no tienen absolutamente nada que ver con cuestiones políticas, ¿no? Deportistas, artistas y gente con actividades que los hacen figuras públicas, ¿no? Pero que a la hora de la hora pues simplemente van a hacer al ridículo a las cámaras o a los cabildos, ¿no? Claro. Porque no saben absolutamente nada que hacer, y lo digo con todo respeto, ¿eh? Y Porque en yo ese creo que sentido, ¿qué tendrían que hacer los partidos políticos entonces, licenciado? tienen que seleccionar de manera responsable a sus candidatos, pues. Y otra cosa muy importante, que incluso, fíjate, los partidos políticos pues tienen financiamiento público, ¿no? Ajá. Y en ese financiamiento público se les entrega una importante cantidad para capacitar a sus cuadros, para la formación política, y no lo hacen. Ese dinero lo disfrazan, lo disimulan y se pueden ir a otras actividades, pero que nada tienen que ver con la formación política, ¿no? Entonces de ahí la pobreza muchas veces de algunos representantes populares, de algunos alcaldes, de algunos regidores, que pues a veces nada más van a los cabildos o a los congresos a gritar o a callarse. Y eso pues es una pena, ¿no? Claro. O levantar manos. ¿No hay Sí, estudiosos entonces, licenciado? mira, sí hay obviamente presidentes municipales, diputados, gente que está dentro de la función pública muy capaz, pero son las excepciones de la regla, pues la mayoría llega por una popularidad o porque son muy buenos en el templete, porque tienen muy buen discurso, pero ese discurso no se acompaña de cuestiones concretas para beneficio de la colectividad, pues, y ahí es donde tenemos los graves problemas, ¿no? Entonces, y los partidos más preocupados por no perder los registros y conservar prerrogativas. Ahora bien, esto no es un peligro, licenciado, porque de pronto, pues uno solamente va a quedar, por ejemplo, si estamos hablando de una alcaldía, hay 20 candidatos o 20 aspirantes a candidatos, solamente uno va a quedar. Esos 19 no te pudieran hacer daño después, mi estimado licenciado. Bueno, depende de cómo se manejen los procesos internos. Y estamos hablando en general de todos los partidos, ¿no? Y ahorita ya ves que es muy común de que si en tu espacio político no te dan el lugar que tú crees tener, pues simplemente te vas al otro, ¿no? Claro. Y si tienes cierta popularidad, el otro te va a cachar, pues. Hay unos enroques caprichosos, peligrosos, porque todo eso significa que cuando tú ya estés en las esferas de gobierno, ya sea presidencias municipales o congresos locales o federales, o el federal, pues prácticamente no está sirviendo para nada. Y Claro. no conocen, porque no conocen la tarea que tiene que hacer en cada uno de esos puestos, y eso sí es muy delicado, ¿eh? Por supuesto. Oye, licenciado, y en ese sentido, los partidos políticos deberían seleccionar y no alborotar a mucha gente. Seleccionar con responsabilidad
Hay en todos los partidos pues mucha gente y muchos de ellos pues pueden ser obviamente muy capaces, pero si no forman parte de esos grupos de interés que a veces tenemos, pues ya ahí se quedan, por muy buenos que sean. Y eso sí también debe de preocuparnos, porque yo creo que cada partido debe de dar como oferta muy buenos candidatos, preparados, estudiosos, con carisma, que se entiendan con la gente y que no vivan en una nube, pues, o que no vivan alrededor de determinados intereses locales, porque lo bueno de las fiestas políticas que ahora tenemos es que mucha gente está participando. Y antes eran nada más unos pequeños grupos que por lo regular eran los que tenían o tienen aún el poder económico en una región, pues. Claro. Y ellos ponían y disponían y hacían lo que querían. Ahorita de alguna manera ya tenemos avances en ese sentido, pero no en la calidad de las propuestas. Licenciado, ya empezaron las campañas para gobernador. ¿Cómo ha sentido esta iniciante campaña de rumbo a la gobernatura del Estado de Sonora? Bueno, esta campaña va a ser de 2 personajes nada más, de 2 grupos, de 2 coaliciones, y pues yo ya tengo bien definido y entiendo perfectamente quién va a ganar, porque tiene todos los factores a su favor, y yo Pero creo que eso ¿no ya... muy opacas las campañas? ¿No han prendido tanto? Fíjate, en el caso de los principales candidatos, uno de ellos, en este caso Alfonso Durazo, es un candidato con mucha experiencia administrativa, conoce todo el teje-maneje de la administración pública y es un tipo, y lo digo porque me consta, lo veo de cerca, platico con él, es un tipo muy competente, muy capaz. Sí. Y que tiene muy buenos proyectos de gobierno y me ha sorprendido los planes que tiene para el puerto de Guaymas, por ejemplo. El puerto de Guaymas tiene un potencial increíble y no se le ha aprovechado ni para la exportación de mercancías, ni como puerto, y en lo turístico, pues San Carlos nada más, y aún así con muchas limitaciones. Y trae ahí unos planes muy interesantes que harían detonar la región, y se acabarían ahí muchos problemas económicos fuertes que tiene Sonora por la falta esa de oportunidades y la falta de explotar los recursos naturales que tiene. Fíjate, Sonora pues es un estado riquísimo, tenemos bosques, tenemos desierto, tenemos puertos, tenemos valle, tenemos mar, o sea, realmente somos un estado con un potencial increíble y que las administraciones estatales anteriores pues simplemente nada más han aprovechado para el servicio de pequeñas cúpulas, ¿no? Y aquí como que ya se tiene la idea de abrirlo hacia la sociedad, ese beneficio, y eso es muy importante. Claro. Licenciado, ¿tú qué onda? ¿Tus aspiraciones? ¿Tú también te inscribiste, licenciado? Sí, estoy registrado como aspirante al 06, fíjate. ¿A poco, licenciado? Sí, pero no como una ocurrencia, ¿no? Sino yo ya tengo una trayectoria en la actividad política de izquierda, y lo digo así con ese énfasis, en el que considero que la experiencia que tengo puede ser útil. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a levantar la mano, ni voy a ir por la beca, ni voy a ir por los beneficios que pueda traer una candidatura de esta naturaleza o un puesto de esa naturaleza. Sí. Yo sé que como diputado federal tenemos que hacer cosas muy importantes y que el aspirante común y corriente ni siquiera conoce, pues. Por ejemplo, fiscalizar todo el gasto que ejerce el gobierno federal. La fiscalización que hace el Congreso es muy importante. ¿En quién se auxilia? Pues en la Auditoría Superior de la Federación se auxilia, que ahorita, por cierto, está metida en un escándalo, ¿no? Pero quienes controlan ahí son los diputados. Todo el gasto público que se haga tiene que ser revisado, porque en los informes se dice, se hizo una carretera de 4 carriles de cemento hidráulico de tal parte a tal parte, ¿no? Y resulta que no existe. Exacto. Y en pueblos pequeños también. Se hicieron 7 escuelas en el municipio fulano de tal, con tantas aulas, va a haber esto. ¿Todavía se puede eso, licenciado? Todavía se hace 3, 4, 5 años yo tengo evidencias de eso. Y pues obviamente, ¿qué quiere decir ahí? Que no hubo fiscalización. Otra tarea importante de un diputado, pues revisar la propuesta que hace el Ejecutivo Federal del presupuesto de egresos. Aquí tenemos este dinero y en esto se va a gastar. Y los diputados, muchos de ellos simplemente, era la costumbre, era el hábito, simplemente aprobaban la iniciativa o la propuesta que hacía el Ejecutivo, no la revisaban, no la discutían, simplemente votaban. Y eso es una irresponsabilidad histórica, pues, porque claro, ahí se va a definir perfectamente en qué se va a gastar y cómo se va a gastar. Y
son 300 distritos electorales a nivel federal, la responsabilidad de cada diputado es defender los intereses de su distrito y que le llegue recurso, sin moches, sin tranzas, sin un uso faccioso del recurso, y que se haga en beneficio de las mayorías, porque no se debe de hacer en beneficio nada más de pequeños sectores. Por ejemplo, en Sonora tenemos un estado ganadero, pero aquí ¿quiénes controlan? Los grandes ganaderos. Y el gobierno federal, en los gobiernos federales anteriores, decían, para Sonora van 1,000 millones de pesos para el apoyo de los ganaderos. Y les decían a los ganaderos, si quieres comprar un tractor, cuesta 300,000 pesos, por decir algo. Sí. Nosotros, gobierno federal, te vamos a dar 150 y tú pones los otros 150. Pues ¿quiénes podían? Pues los de billetes. Los de billetes, y el pequeño ganadero, el que ocupa el apoyo, le dijeron, si quieres un tractor, pon 150 y nosotros ponemos los otros 150. O quieres hacer un corral metálico, etcétera, cuesta 300,000 pesos, 200,000 pesos, pon la mitad y te pongo la otra mitad. Obviamente el pequeño ganadero no lo podía hacer. Y los grandes ganaderos, los potentados, no hombre, pues se iban de raya con los dinero público, claro, con dinero público, a pesar de tener la capacidad de hacerlo con sus propios recursos. Pero ¿quién quedaba olvidado? El pequeño ganadero. Marginado totalmente. Marginado totalmente, y eso hay que evitarlo. Ahorita el pequeño ganadero del sureste está siendo muy privilegiado porque está muy olvidado, y se nos ha rezagado un poquito acá en el norte, y hay mucho pequeño ganadero muy molesto. Sí. Incluso entre paréntesis, hasta yo, ¿no? Porque tengo unas poquitas vacas y me sale carísimo alimentarlas, ¿no? Sí, por supuesto. Y no estamos teniendo apoyos. ¿Por qué? Porque tienen la idea que en Sonora, pues los ganaderos están muy bien, no tienen muchas necesidades, tienen una actividad próspera y además ya recibieron miles de millones de pesos, pues. Entonces dicen, ahora vamos a priorizar el sureste, pero ahí yo sí considero que hay un error, y como diputado federal, en ese presupuesto de egresos, yo me metería para apoyar a esos pequeños productores ganaderos o agrícolas aquí en Sonora, y más aquí en mi distrito. Muy bien. Licenciado, finalmente, ¿cuándo se define la candidatura para todos aquellos que andan aspirando en ese momento? Bueno, en el partido que yo milito, en Morena, pues probablemente ya este fin de semana se definan las candidaturas. Licenciado? Sí, pero fíjate, yo no tengo obsesiones. Ajá. Me daría mucho gusto si yo fuera el candidato, porque tengo muchas cosas que plantear, tengo muchas cosas que hacer y que entiendo que es importante hacerlo, pero en caso de que no quedara, siempre y cuando también el candidato que mi partido designe, pues cumpla con los perfiles que a mí me interesan que queden, pues. Sí. Aún sin serlo, todo eso que debe de hacer un diputado yo lo exigiría y me convertiría en una piedrita en el zapato de los diputados que quedaran de este distrito. Y de los diputados locales igual, o sea, exigirles que vigilen, que fiscalicen, que supervisen, que revisen bien los egresos, que no les lleguen las iniciativas y nada más las voten, que sean responsables, pues. ¿Cuántas son pocas vaquitas, dicen aquí, licenciado? Bueno, pues 11. 11 vaquitas. Sí, pero hay unos que tienen 5,000, ¿no? 80,000. Claro. Oye, licenciado, ¿y quién es tu padrino político? No tengo padrinos. Eso me hace más feliz, fíjate. No, me hace más feliz porque tampoco voy a andar con rollos demagógicos como que mi padrino es el pueblo y cosas de esas. No, yo creo que ese tipo de discursos son los que a veces permiten que lleguen a puestos de elección popular gente falsa, pues. Yo creo que mi padrino es mi partido. Ahí sí te lo puedo decir. Yo doy la pelea al interior de mi partido, doy a conocer las propuestas de mi interior de mi partido, y ojalá que mi partido, mediante la encuesta o mediante las circunstancias que permitan que queden las candidaturas, pues decidan y elijan a las mejores mujeres y a los mejores hombres. Con eso me doy por satisfecho. Perfecto. Muy bien. Licenciado, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jesús, y ya sabes, a la orden. Y otra ya por último, Jesús. Mira, pues ya estamos aquí en Cajeme, desde mediados de enero aquí estamos en Cajeme. Estamos en la campaña apoyando la candidatura del gobierno del estado del doctor Durazo. Estamos al pendiente de las candidaturas nuestras aquí también al interior y en el litigio. Así que si tu público, tu auditorio de que precisamente quiere, fue como te diste a conocer en este espacio. Así es. Si se ofrece, ya sabes que las asesorías a tu auditorio, las veces que quieras y gustes, a la orden. Perfecto. Pásanos el número nada más, licenciado, por favor. Bueno, y mi número, pues soy muy estable, ¿no? Tengo el mismo número de hace muchos años, 64 49 97 01 43.
Dice Max Díaz, eso dicen todos y ganan una lanita y ya te olvidas de todo. No, es que así se percibe y tienes razón, Max, o sea, así se percibe. Y eso ya tenemos que superarlo, pues, que llegue gente preparada, gente capaz, gente que diga, bueno, a lo mejor no soy el mejor perfil ahorita, pero que no diga, voy a esperar un año para ya hacer las cosas mejor. No, un año antes que se vayan preparando. Perfecto. Para que Pues lleguen gracias. con todas las fuerzas. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. 8:26, pausa y regresamos con más información.